Hola a todos, y espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a explorar juntos una historia llena de tensión, amor y peligro invisible. Un momento en el que el agotamiento abre la puerta a la oscuridad y una familia es llevada al límite sin darse cuenta. Desde un hospital envuelto en silencio hasta el miedo silencioso que lo sigue de regreso a casa. Cada detalle esconde algo más profundo, algo inquietante. A lo largo de esta historia, descubrirás que las batallas más importantes no siempre hacen ruido y que las mayores amenazas no siempre se ven. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Empecemos. Hola mis amigos, el momento en que J se derrumbó por puro agotamiento fue el mismo momento en que las sombras finalmente comenzaron a moverse. Las personas que tiraban de los hilos habían esperado lo suficiente. Eligieron el segundo exacto en que él estaba en su punto más débil. Un pequeño lapsus, una breve distracción, y Maya desapareció. Jess se dio cuenta demasiado tarde. Su corazón se hundió en su estómago. El pánico lo invadió como agua helada. Quería levantarse de un salto, correr, gritar su nombre con la fuerza que le quedaba, pero su cuerpo se negó a obedecer. Sus piernas no se movían. Su respiración se volvió superficial y entrecortada, como si el aire mismo lo hubiera traicionado. Estaba atrapado en su propia impotencia. Y fuera de esa habitación del hospital, un plan cuidadosamente preparado ya se estaba desarrollando, paso a paso. ¿Llegaría Ye a tiempo para proteger a Maya? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo lo que sucedía? Si sientes la opresión en tu pecho en este momento, no olvides dar like y suscribirte para seguir con esta historia, porque lo que viene a continuación es el giro más grande hasta ahora. Esa noche, el hospital parecía interminable. Luces blancas frías se extendían a lo largo del pasillo, bañando todo en un silencio opresivo que parecía presionar sobre el pecho. Dentro de la habitación, Ye yacía inmóvil en la cama, con los ojos entreabiertos. Ya no estaba dormido, no realmente. La medicación lo pesaba como plomo, inmovilizando su cuerpo. Cada respiración requería esfuerzo, pero su mente, nublada como estaba, permanecía dolorosamente alerta. El pitido constante del monitor cardíaco resonaba en sus oídos. A su lado, Huyen se inclinaba contra la cama, con la respiración lenta e irregular, el agotamiento grabado en cada línea de su postura. Maya estaba acurrucada junto a su madre, profundamente dormida. Sus pequeñas manos aferraban el borde de la manta de Ye, como si soltarla pudiera hacerlo desaparecer de nuevo. La escena parecía frágil, demasiado frágil. Ye giró ligeramente la cabeza mirando a la madre y la niña. Un extraño malestar se agitó en su interior. No era miedo a su enfermedad. Era algo más agudo, más instintivo. El peligro no había terminado, y justo entonces comenzó. La puerta se abrió en silencio. Una enfermera entró, sonriendo suavemente. La pequeña Maya necesita salir un momento para tomar su leche, ¿de acuerdo? Huyen asintió, demasiado cansada para levantarse de inmediato. Maya se deslizó obedientemente de la cama y miró a Ye por última vez. «Descansa, tío Ye. Vuelvo enseguida». Ye quería responder, quería asentir, pero su garganta estaba seca. Sus labios apenas se movieron. No salió ningún sonido. Todo lo que pudo hacer fue ver cómo Maya seguía a la enfermera fuera de la habitación. Y en ese instante, un nudo apretado se formó en su pecho. En el pasillo, Maya caminaba detrás de la enfermera. Al doblar una esquina, alguien llamó el nombre de la enfermera. Ella se detuvo solo por un momento. Y en ese momento, una mujer desconocida ya estaba allí. La mujer se agachó hasta estar a la altura de los ojos de Maya. Su voz era suave, demasiado suave. «Tú eres Maya, ¿verdad?» Maya se sobresaltó y retrocedió, aferrando fuertemente su cartón de leche. «Sí, ¿quién eres tú?» La mujer sonrió. Era una sonrisa perfecta, educada, practicada.
pero sus ojos eran fríos, escaneando cada movimiento de la niña. «Conozco al tío J. Solo quería preguntarte algo». Hizo una pausa, luego dijo con ligereza: «¿Te gustaría ver a tu papá?». Maya se congeló. Giró la cabeza buscando a la enfermera. Antes de que pudiera moverse, la mujer colocó suavemente una mano en su hombro. El toque fue ligero, pero hizo que la piel de Maya se erizara. «No tengas miedo», dijo la mujer con calma. «Te llevaré con él». Maya sacudió la cabeza rápidamente, con el corazón latiéndole en los oídos. Justo entonces, la enfermera regresó. La mujer se apartó inmediatamente, retirando su mano como si nunca la hubiera tocado a Maya. Segundos después, se fundió en la multitud y desapareció. Maya se quedó allí, congelada. Sus manos temblaban. No sabía por qué, pero el miedo se instaló profundamente en su pecho. De vuelta en la habitación, los ojos de Ye se abrieron de golpe. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los instintos de alguien que había enfrentado el peligro antes se despertaron de repente. Intentó levantar la mano, pero su cuerpo no respondió. La línea intravenosa se tensó mientras su corazón comenzaba a acelerarse. «Maya». Intentó llamar, pero solo un débil aliento escapó. Quería sentarse, correr, pararse frente a su familia como siempre lo había hecho. Pero esta vez no podía. La impotencia dolía más que cualquier fiebre que hubiera tenido. Huyen se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Maya no regresó. Su corazón dio un vuelco, luego comenzó a latir con fuerza. Una sensación fría se arrastró por su espina dorsal. Se levantó y se dirigió rápidamente hacia la puerta, con la voz temblorosa. «¿Maya? ¿Dónde estás?». No hubo respuesta. Ningún paso pequeño. Ninguna voz familiar respondiendo. Detrás de ella, Ye se movió débilmente. Forzó su mano hacia arriba, con todo el cuerpo doliéndole. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el pánico, mientras su dedo tembloroso apuntaba hacia la puerta, hacia el pasillo iluminado más allá. Huyen se volvió al instante. «¿También estás preocupado por Maya?», preguntó. Ye asintió, apenas, pero lo suficiente. El corazón de Huyen se hundió. No esperó ni un segundo más. Corrió al pasillo con un solo pensamiento en mente: «Por favor, que esté a salvo». Y entonces la vio. Maya estaba de pie en la estación de enfermeras, aferrando su cartón de leche, con el rostro pálido pero ilesa. En el momento en que Maya levantó la vista y vio a su madre, corrió directamente a sus brazos. Huyen se arrodilló y la abrazó con fuerza, respirando con dificultad como si acabara de terminar una carrera. Solo cuando sintió el latido del corazón de Maya contra el suyo. Finalmente, exhaló. «Me asustaste tanto», susurró Huyen. «Lo siento», dijo Maya suavemente. «Solo fui a buscar la leche». Huyen cerró los ojos por solo un segundo, pero lo suficiente para entender algo aterrador. Alguien los estaba vigilando. La tarde llegó lentamente. La luz tenue filtraba a través de la ventana del hospital, suavizando las líneas afiladas del rostro pálido de Ye. Ahora parecía más consciente, aunque aún débil. El doctor entró en la habitación, con un tono calmado pero directo. «Puedes ser dado de alta hoy», dijo, «pero tu condición no es leve». Huyen estaba junto a la cama, sosteniendo fuertemente la mano de Maya. Una sensación pesada se instaló en su pecho. Había estado exhausta por mucho más tiempo del que quería admitir. No días, sino meses. Su cuerpo la había advertido una y otra vez. Ella lo había ignorado cada vez. El doctor bajó la voz. «Si sigues trabajando en exceso y no descansas adecuadamente, es posible que no tengas tanta suerte la próxima vez». Las palabras fueron breves, pero la hicieron temblar. «Necesitas un largo periodo de descanso», continuó. «No solo unos pocos días. Necesitas parar». Huyen asintió con la garganta apretada. Preguntas inundaron su mente. Preguntas que tenía miedo de hacer. ¿Qué pasará con esta familia? Pero no lo dijo. En cambio, tomó la mano de Ye con firmeza.
Esta vez, dijo en voz baja, tienes que escuchar al doctor. No necesito que sigas esforzándote, solo necesito que te quedes. Ye la miró. Los ojos de un hombre acostumbrado a cargar con todo solo se suavizaron. Por primera vez, no discutió. Maya apretó su mano y susurró: Tío Ye, descansa, me quedaré contigo. Ye cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Ahora entendía. Más allá de las puertas del hospital, otra batalla ya estaba esperando, silenciosa, oculta y mucho más peligrosa. Y esta vez, no podía enfrentarla solo. A medida que caía la tarde, los tres finalmente regresaron a casa. La puerta familiar se abrió con un suave crujido, y el silencio interior parecía más profundo de lo habitual, casi sagrado. Los últimos rastros de luz diurna se derramaban por el pequeño patio donde la risa de Maya solía resonar. Esa noche, todo se movía más lentamente, con más cuidado, como si la casa misma supiera que Ye necesitaba gentileza. Ye entró con movimientos medidos, cada respiración estable pero deliberada. Huyen caminaba a su lado, con los ojos nunca apartándose de su rostro. No dijo mucho, pero cada pausa, cada pequeño ajuste en su paso revelaba su preocupación. Maya lo seguía de cerca, aferrando su pequeña bolsa con ambas manos. Cada pocos pasos, miraba hacia arriba a Ye, como si temiera que pudiera desaparecer si dejaba de vigilar. Ye se sentó en el borde de la cama. El viejo marco crujió suavemente debajo de él. Soltó un largo y lento suspiro. Estaba exhausto, pero también había una extraña sensación de familiaridad. Esta cama lo había sostenido a través de innumerables noches, noches llenas de preocupaciones no dichas y resistencia silenciosa. Huyen colocó la bolsa de medicamentos en la mesa y se volvió hacia él. Su voz era calmada, pero firme. «Escuchaste lo que dijo el doctor. De ahora en adelante, descansas. Nada de trabajo pesado, nada de esforzarte, ni siquiera un poco». Lo miró de cerca. No había ira en sus ojos, solo fatiga mezclada con culpa. Ye asintió lentamente. «Lo sé». Solo 2 palabras, pero para Huyen significaban más que cualquier promesa que hubiera hecho antes. Se acercó y ajustó con cuidado la almohada detrás de su espalda, sus movimientos gentiles, casi vacilantes. Luego hizo una pausa. Su voz se suavizó, temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta. «Nunca quiero verte inconsciente de nuevo», me aterrorizó. Ye extendió la mano y tomó la suya. Su agarre era firme, sincero. «Lo siento», dijo en voz baja. «Estoy acostumbrado a cargar con todo solo». Huyen apretó su mano con más fuerza. «Pero ya no estás solo». Fue entonces cuando Maya finalmente subió a la cama, acomodándose junto a Ye y apoyando la cabeza contra su brazo. «Tío Ye», dijo seriamente, «tienes que escuchar al doctor». Ye sonrió débilmente. «Sí, si no lo hago, Maya no me dejará». Ella asintió con firmeza, satisfecha. Ye miró a Huyen de nuevo, con una expresión pensativa. «Y tú», añadió suavemente, «tú también necesitas descansar. Puede que esté acostado aquí, pero lo veo todo. Estás exhausta». Huyen se congeló por un momento. No había esperado que él lo notara, especialmente no ahora. Su garganta se apretó. «Estoy bien», susurró. Luego sacudió la cabeza. «No, yo también necesito aprender a descansar». Ye asintió gentilmente. No se necesitaban más palabras. Algunas cosas, después de todo lo que habían pasado, ya no necesitaban explicación. Afuera, el viento rozaba suavemente las ventanas. La última luz del atardecer se desvanecía, dando paso a la noche. Pero dentro de la pequeña habitación, la atmósfera era diferente, más ligera, más cálida. Era el silencio que surge de entender que simplemente estar juntos a veces es el mayor esfuerzo de todos. Esa noche, Ye no durmió solo. Descansó dentro del frágil pero sincero refugio de una familia, aprendiendo a cuidarse mutuamente de una manera más saludable. Más tarde,
Ye se recostó contra la almohada, la suave luz amarilla de la lámpara cayendo sobre su rostro aún pálido. No estaba dormido. Miraba en silencio al techo, escuchando los sonidos familiares de la casa, sonidos que una vez temió no volver a oír. Maya se sentó a su lado, con su cuaderno de dibujo colocado con cuidado en la cama como si fuera algo precioso. Alineó sus lápices de colores con solemne concentración, eligiendo cada uno con pensamiento. De vez en cuando, levantaba la vista hacia Ye, solo para asegurarse de que aún estuviera allí. «Tío Ye», preguntó suavemente, «¿puedo dibujarte?» Él giró la cabeza y sonrió débilmente. «Claro, pero el tío no es muy guapo, ¿sabes?» Maya sacudió la cabeza vigorosamente. «No, el tío es una buena persona». Esas simples palabras apretaron el pecho de Ye. No respondió. Solo acarició gentilmente su cabello y la vio inclinarse sobre su dibujo, completamente absorta. El lápiz se movía suavemente sobre el papel, haciendo un sonido quieto y reconfortante. Maya trabajaba lentamente, deteniéndose de vez en cuando para inclinar la cabeza, pensando mucho antes de continuar. Gradualmente, una figura imperfecta tomó forma, alta, ligeramente desigual, de pie junto a una niña pequeña sosteniendo su mano. «Este eres tú», dijo Maya, apuntando con orgullo. «Y esta soy yo. Si el tío está aquí, ya no tengo miedo». Ye apartó el rostro por un momento. Su garganta se cerró. Nunca se había dado cuenta de que simplemente quedarse podía significar tanto. «¿Has terminado tu tarea?», preguntó gentilmente. «Sí», respondió Maya, sacando su cuaderno. «Pero quiero quedarme aquí. ¿Puedo leerte?» «Sí», dijo Ye. Maya comenzó a leer, pronunciando cada palabra con cuidado. Su voz era pequeña, irregular, pero determinada. Cuando tropezaba, Ye la corregía suavemente. Cuando acertaba, se reía por lo bajo. El tiempo pasaba en silencio, gentilmente. Nada más parecía importar. En la cocina, Huyen estaba junto a la estufa mientras una olla de medicina hervía a fuego lento. El amargo aroma de las hierbas llenaba el aire, fuerte, familiar, anclador. Removía lentamente, sus movimientos precisos. Estaba cansada, profundamente cansada, pero sus manos no temblaban. Cada dosis importaba. Se apoyó en la encimera por un momento, frotándose la frente. La advertencia del doctor resonaba de nuevo en su mente. «Si sigues esforzándote en exceso». Su mirada se dirigió hacia la puerta del dormitorio. A través de la estrecha abertura, vio a Maya sentada cerca de Ye, leyendo suavemente mientras él escuchaba. Era una escena ordinaria, casi mundana, y sin embargo, aflojó algo en su pecho. «Mientras sea así», pensó, «mientras él esté aquí». La olla comenzó a hervir con más fuerza. Huyen volvió a la atención, bajó el fuego y vertió la medicina en un tazón. El vapor subió, picándole los ojos. No estaba segura si era el amargor de la medicina o las emociones que había estado conteniendo. De vuelta en la habitación, Maya levantó la vista de repente. «Tío Ye, ¿tienes miedo?» «¿Miedo de qué?», preguntó. «De volver al hospital». Ye se quedó en silencio por unos segundos. Luego tomó su pequeña mano en la suya. Su voz era estable. «Sí, pero lo que me asusta más es no poder estar contigo y con tu mamá». Maya asintió y apretó su mano con más fuerza. Huyen entró en la habitación con el tazón de medicina. Se detuvo por solo un momento, observando sus manos entrelazadas. No lo sabía aún, pero en algún lugar invisible, alguien más también estaba observando. La historia sigue a una familia frágil llevada al límite, cuando el agotamiento abre la puerta al peligro. Mientras Ye colapsa en el hospital, fuerzas invisibles comienzan a actuar, aprovechando el único momento en que él ya no puede proteger a quienes ama. La breve desaparición de Maya llena de pánico los pasillos silenciosos y revela una verdad inquietante. Alguien los está observando. Aunque la niña regresa a salvo, el miedo ya ha echado raíces. De vuelta en casa,
La tensión se transforma en cuidado, cercanía y promesas silenciosas, mientras Ye se ve obligado a descansar y aceptar que no puede cargarlo todo solo. Sin embargo, bajo esa calma, entre dibujos, lecturas y gestos cotidianos, una amenaza sigue presente. Y cuando todo parece tranquilo, queda una pregunta abierta. ¿Quién los vigila realmente y cuándo decidirá atacar de nuevo?